Hola, bienvenidos. Yo soy Ricardo Vargas y esto es Yo Aprendo. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de densidades. En este video vamos a dar una breve introducción. Bien, ¿qué es densidad? Densidad es una propiedad física que está presente en todo cuerpo y se los representa con la letra Rho. ¿Cuál es la letra Rho? Es esta de acá. Esto es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen de ese mismo cuerpo. Entonces esto vamos a usar como ecuación de densidad. Pero aparte de esta ecuación de la densidad, tenemos que considerar otras cosas, como por ejemplo la densidad absoluta. La densidad absoluta es aquella que tiene unidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para los sólidos, las unidades, lo más común es tener en gramos, masa, sobre volumen, centímetros cúbicos. También puede ser kilogramos sobre metro cúbico, no importa. Siempre y cuando arriba sea unidades de masa y abajo unidad de volumen. ¿Listo? Para los líquidos. Unidades puede ser también masa, gramos sobre ml. Y para los gases, las unidades de densidad sería gramos y el volumen siempre en litros en gases. Listo. Pero en este tema no vamos a ver gases, nos vamos a centrar en sólidos y líquidos. ¿Listo? Eso. Además de la densidad absoluta, vamos a ver lo que es densidad relativa. La densidad relativa es aquella que no tiene unidades. Entonces vamos a usar una ecuación. Densidad relativa es igual a la densidad absoluta, que ya hemos visto que tiene unidades, sobre una densidad patrón. ¿Ya? Entonces esta es la que vamos a utilizar. ¿Por qué decimos que no tiene unidades? Por ejemplo, la densidad absoluta va a estar en gramos sobre centímetro cúbico. Nuestra densidad patrón va a estar en las mismas unidades. Por eso es que se van a anular al dividir y nos va a quedar sin unidades. Pero veamos, ¿qué es esa densidad patrón? Como bien dijimos, vamos a estudiar a los sólidos y líquidos. Entonces la densidad patrón para sólidos y líquidos es la densidad del agua. ¿Listo? Y también un dato adicional. La densidad relativa también se llama gravedad específica o también en algunos libros está como SG. Y como vamos a usar la densidad del agua, veamos algunas equivalencias de la densidad del agua. Aquí tenemos algunas equivalencias de la densidad del agua. La densidad del agua estándar es 1 gramo sobre ml. Las densidades varían según la temperatura, pero como estamos en un curso preuniversitario, nosotros usamos este valor estándar, ¿ya? 1 gramo sobre ml, que a su vez es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y este a su vez es igual a 1 kilogramo sobre litro. También es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Aquí tenemos 4 valores de la densidad que son lo mismo, solo cambian las unidades. ¿Listo? Y recuerda que un ml quiere decir que es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Y este centímetro cúbico también se lo simboliza como cc, 1 centímetro cúbico. Nada más. Veamos ahora lo que es el peso específico. El peso específico tiene una ecuación que es la siguiente. Se lo simboliza con esta letra. Es la letra gamma. Esto es igual al peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. ¿Ya? Pero esta ecuación es algo más para la materia de física.
Entonces lo vamos a modificar un poco para que podamos usar en nuestros ejercicios de química. Entonces tenemos el peso específico, que es igual a el peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Peso específico es igual. El peso del cuerpo, por ecuación tenemos que es la masa por la gravedad. Esto está dividido entre el volumen. Seguimos. Peso específico es igual a, esto podemos separarlo, masa sobre volumen por gravedad. Aquí tenemos algo interesante. Masa sobre volumen, ¿qué hemos dicho que era? Densidad. Entonces, masa sobre volumen podemos decir que es la densidad. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el peso específico es igual a la densidad del cuerpo por la gravedad. Y esta ecuación es la que nos va a servir más a nosotros en nuestros ejercicios de química. Este peso específico le vamos a llamar peso específico absoluto. Esta densidad es la densidad absoluta con unidades. Y vamos a usar esta ecuación de acá. ¿Listo? Nada más. Ahora veamos lo que es el peso específico relativo. Al igual que la densidad relativa, el peso específico relativo se lo divide entre un peso específico patrón. Entonces nuestra ecuación, ¿cuál va a ser? Peso específico relativo es igual al peso específico absoluto, que ya hemos visto cuál es, sobre un peso específico patrón. Esta va a ser nuestra ecuación. Y lo mismo, el peso específico patrón va a ser la del agua. Entonces reemplacemos datos. Peso específico relativo tenemos que es igual a el peso específico absoluto. Ya hemos visto que es la densidad absoluta por la gravedad. Peso específico patrón va a ser la densidad del agua por la gravedad. Aquí, ¿qué vemos? Que la gravedad con gravedad se van a eliminar. ¿Y qué nos va a quedar? Peso específico relativo es igual a la densidad absoluta sobre una densidad del agua. Pero ¿esto a qué nos hace recuerdo? Esto es lo mismo que la densidad relativa. Veamos la densidad relativa. Aquí está, densidad absoluta sobre la densidad patrón, que es la densidad del agua. Entonces, esto de acá podemos decir que es la densidad relativa. Entonces, finalmente podemos decir que el peso específico relativo es igual a la densidad relativa. Es lo mismo. ¿Ya? Esto vamos a tener en cuenta al momento de resolver ejercicios. Ahora veamos algo que nos va a servir bastante en los ejercicios, que es el porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Entonces, por ejemplo, tenemos un vaso con una mezcla, ¿no? De 3 sustancias, A, B y C, 3 sustancias. ¿Listo? Por ejemplo, la masa total, ¿cuál va a ser? La suma de masas, masa de A más masa de B más masa de C. Y volumen total es el volumen de A más volumen de B más volumen de C. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar ejemplo A, la sustancia A. El porcentaje en masa de A es igual a la masa de A dividida entre la masa total, que es esta de aquí, la suma de las masas de los componentes de la mezcla. A esto le multiplicamos el 100% y nada más. Esta es la ecuación de porcentaje en masa. En este caso es para A. ¿Listo? Con el volumen lo mismo. Vamos a tener ejemplo el mismo A. El porcentaje en volumen de la sustancia A va a ser igual a el volumen de A sobre el volumen total que ya tenemos por
el 100%. Nada más. Esto es. Las ecuaciones de porcentaje en masa y porcentaje en volumen. ¿Listo? Nada más. Y por último, para acabar este video, veamos algo que analizar en una mezcla. Análisis en una mezcla. Otra vez nuestro ejemplo, tenemos un vasito con 3 sustancias, una mezcla de 3 sustancias, A, B y C. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que la masa total o la masa de la mezcla va a ser la suma de los componentes de esa mezcla. Masa de A más masa de B más masa de C. El volumen lo mismo, ¿no? Volumen total o volumen de la mezcla va a ser la suma de los volúmenes de los componentes. Volumen de A más volumen de B más volumen de C. En esta mezcla, cada elemento, cada sustancia de aquí tiene su propia densidad. Densidad de A es igual a la masa de A sobre el volumen de A. Lo mismo para B. Densidad de B es igual a la masa de B sobre el volumen de B. Y la densidad de C es igual a la masa de C sobre el volumen de C. Cada uno tiene su propia densidad. Pero también existe la densidad de la mezcla. La densidad de la mezcla va a ser igual a la masa total, que ya sabemos cuál es la suma de masas, sobre el volumen total. ¿Listo? Ahora, algo que no se puede hacer en la mezcla es sumar densidades. Por ejemplo, densidad total o densidad de la mezcla es igual a densidad de A más densidad de B más densidad de C. Esto está mal. No se puede sumar densidades, ¿ya? Entonces esto no lo ponemos y simplemente esto. Tal vez algo más que añadir a este video serían los quilates. Quilates. Porque en algunos ejercicios te preguntan quilates y simplemente es una fórmula. Los quilates es igual a ¿qué? Quilates es del oro, ¿no? Masa del oro sobre la masa total de esa aleación por 24. Porque a veces te preguntan, ¿no? Hay una joya, digamos, un reloj de oro, digamos, y te dicen de cuántos quilates es ese reloj de oro. Entonces ya sabemos, ¿no? Masa del oro sobre la masa total de esto por 24. Pero esto lo vamos a ver en los ejercicios. Pero por si acaso aquí está la fórmula de quilates. Masa de oro sobre masa total por 24. Nada más. Y esto sería todo, ¿no? Por el video de hoy. Creo que esto es lo suficiente para empezar a resolver ejercicios. Si nos falta algo de teoría, lo vamos a complementar durante hagamos los ejercicios. ¿Listo? Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Nos vemos en el siguiente video.